Mucha gente se pregunta si el sexenio de Enrique Peña Nieto es el más corrupto de la historia del país. Es difícil determinar eso, sobre todo durante décadas. Es imposible saber el nivel de corrupción que había en el México cerrado y autoritario del Priato. Pero lo que sí podemos decir es que en términos cuantitativos y en términos cualitativos, el sexenio de Enrique Peña Nieto es el más corrupto desde que se tenga registro, desde que se hacen estudios, desde que hay prensa libre y desde que hay posibilidad de supervisar y fiscalizar independientemente al gobierno. Es decir, estamos hablando de un sexenio en donde nombres como OHL, IGA, Monex, Soriana, Odebrecht, la estafa maestra, las desviaciones que nos enteramos esta semana de las secretarías que encabezó Rosario Robles, desde la Secretaría de Desarrollo Social hasta Sedatu, son desviaciones de miles de millones de pesos. Algunas, como el caso por ejemplo de Chihuahua, tienen como claro objetivo financiar al partido en el gobierno, es decir, financiar al PRI. Otros tienen como objetivo más bien el enriquecimiento personal de los funcionarios. Pero lo que sí queda claro es que por tres elementos el sexenio de Enrique Peña Nieto será considerado el más corrupto desde que tenemos registros. Uno, por el secuestro de las instituciones. El grave problema del combate a la corrupción es el secuestro de las instituciones en este país. La Procuraduría se comporta como la oficialía de partes del Ejecutivo, traba todos los asuntos, no le importa si son casos como el de Odebrecht, en donde en toda América Latina vemos que gobiernos están cayendo, ministros que no se pueden sostener en su cargo porque recibieron dinero, financiación de parte de esta transnacional que pagaba campañas en toda América Latina. En México, lo único que hemos visto es que la Fiscalía, en este caso todavía la Procuraduría General de la República, se ha resistido a iniciar cualquier tipo de investigación relacionada con este tema. Pero eso sí, cuando se habla de Ricardo Anaya y las posibles triangulaciones con este hombre de apellido Barreiro, empresario de Querétaro, automáticamente llaman a comparecer a Barreiro, le piden explicaciones a Anaya. Es la utilización selectiva y partidista de la justicia. Eso uno, secuestro de las instituciones, y lo podemos ver en casi todos los temas relacionados con corrupción. Secretaría de la Función Pública, fungiendo como abogado defensor. Procuraduría, que lo primero que hace es buscar solventar las irregularidades en lugar de investigar. O podemos decir la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se dedica más a hablar de Venezuela que a hablar de los problemas en el país. Es decir, la instrumentalización del gobierno y de sus instituciones para proteger a los corruptos. Eso es algo que caracteriza el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dos, casi todos los asuntos relacionados con corrupción en el actual sexenio con Enrique Peña Nieto tienen que ver con las campañas, con las elecciones. Es decir, tratos de favor, apoyos que comenzaron ahí y que después tenía como objetivo estas empresas que apoyan al proyecto de Enrique Peña Nieto, tenían como objetivo que les pagaran con concesiones, con proyectos o con obra pública. Algunas terminaron descarrilándose, como el tren de alta velocidad México-Querétaro, precisamente por la relación tan extraña y tan opaca entre el peñanietismo y el grupo IGA, y otros, pues no sabemos si en realidad se han cumplido como pago de favores del Ejecutivo a quien lo apoyó en su campaña. Es decir, nos hemos dado cuenta de que en las campañas y en las elecciones se forjan las relaciones de complicidad más profundas que después se cobran con actos de corrupción en los gobiernos. Y tercero, pues sí, hay que decirlo, la oposición se cayó durante 4 o 5 años el tema de corrupción. Ahorita están indignadísimos, ahorita sale el PAN, el PRD, a hablar de que cómo es posible que el presidente tenga esos casos, que Rosario Robles dimita y renuncie en 10 segundos de su cargo porque es intolerable, pero se cayeron durante años, y se cayeron durante años porque estaban dentro de la coalición gobernante, se cayeron durante años porque tenían prebendas, acceso al poder, porque estaba el Pacto por México, y eso generó un acuerdo de impunidad que hasta el momento seguimos lamentando. Es decir, estos tres elementos configurados: secuestro de las instituciones, una oposición tímida y leal al presidente de la República, que es un asunto que también habla mucho de nuestra calidad o nuestra falta de calidad democrática, y la relación corrupta entre poderes fácticos, empresas y las elecciones y las campañas, donde se necesita mucho dinero para poder ganar una elección. Eso nos lleva a que cualitativamente el sexenio de Enrique Peña Nieto sea el más corrupto que nos haya tocado ver en la historia democrática de este país, en los pocos años que tenemos como democracia.
Eso sí, dentro de toda esta oscuridad hay algo positivo que podemos decir. Es el sexenio de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada, de aquellos colectivos que se negaron a que quedara impune lo que sucedió en Ayotzinapa, de aquellos que juntaron firmas para que el 3 de 3 fuera obligatorio, de aquellos que han ido a defender la consolidación de un sistema nacional anticorrupción sólido, con dientes y que por lo tanto dé resultados. Ese es el sexenio de Enrique Peña Nieto. La mala noticia siempre va a ser que se fueron 5 años de un gobierno atravesado por casos de corrupción. La buena noticia, que la ciudadanía despertó, que muchos medios de comunicación críticos están ahí, no dudan en señalar los abusos del poder, y creo que eso de cara al futuro es esperanzador.